El Ministerio de Apologética San Francisco de Sales de la Renovación Carismática Católica de Costa Rica presenta la Iglesia de Jesucristo. Apologética. Apologética significa dar una explicación razonada de su fe. Eso significa apologética. Dar una explicación razonada de la fe, o se conoce mejor como defensa de la fe. Hay apologética católica y hay apologética evangélica, ¿verdad? O sea, hay hermanos que se dedican a la apologética evangélica, por supuesto, pero desde hace 2000 años la practica como iglesia madre, como la única iglesia, la iglesia católica. Entonces, apologética es la rama que se dedica a explicar las verdades de fe contenidas y reveladas por nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, ¿verdad? Eso es apologética. La cita lema es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, que nos dice: estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia. Palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15, estar siempre dispuestos a dar respuesta de todo aquel que pida razón de vuestra esperanza. Es un deber, dice Benedicto XVI, que es un deber de todo católico dar respuesta de su fe, dar respuesta de la fe. Ahora en la visita de los obispos de Costa Rica a Roma, en que lo recibió Benedicto XVI, le dijo a los obispos que por favor formen a los laicos, que les den formación para que puedan dar una respuesta, sean sólidos y sepan dar respuesta razonada de la fe. Ok, ¿qué exigimos nosotros de un apologista? Número uno, lo primero que se exige de un apologista es santidad. Santidad. La crisis que tiene esta iglesia no es una crisis de doctrina. La crisis de esta iglesia es una crisis de falta de entrega, de compromiso, de falta de conversión, de falta de santidad. Es necesario que usted y yo le digamos sí completamente al Señor y entreguemos nuestra vida al Señor, porque nada hacemos con poder dar respuesta a todas las preguntas, a todas las interrogantes que nuestros hermanos no católicos tienen para con nosotros, si con nuestro testimonio de vida negamos la verdad que Jesucristo nos reveló. Y el gran problema que tenemos hoy en la iglesia católica es que hay muchos católicos light. Ese es el problema. Hay café light, chocolate light, pizzas light y católicos light. Y ese es el problema. El problema que tenemos es que el católico no vive consecuentemente con la fe. San Francisco de Asís lo decía de esta forma. Oiga qué lindo lo decía San Francisco de Asís, lo decía: predica siempre. Así lo decía: predica siempre, y cuando sea necesario utiliza las palabras. Predica siempre y cuando sea necesario utiliza las palabras. Ahí está el problema. El problema es que nosotros tal vez pasamos hablando y hablando y hablando de la fe, pero nuestra vida no está comprometida con Cristo. No le hemos entregado nuestra vida a Cristo. No le hemos dado todo nuestro ser a Cristo. Entonces, como no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, nuestro ser a Cristo, entonces los hermanos no católicos han llegado a afirmar y a decir, y se han dejado decir que los católicos no somos cristianos. Pero nosotros sabemos que no es así. Que hay católicos que verdaderamente estamos comprometidos, que hay católicos que amamos a Cristo, que amamos a la iglesia, y se asustan cuando les decimos que oramos y que leemos la palabra de Dios. Se asustan. Hay algunos que han llegado a decir que nosotros no leemos la palabra de Dios, pero es que no conocen los católicos que vienen a apologética, eso es, ¿verdad? Pero tenemos que empezar con una vida de santidad. Esto es fundamental para cualquier apologista. Número 2, la caridad. La caridad. No se trata de agarrar a bibliazos al hermano, no se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de salir peleados por la fe, porque entonces nosotros no estamos logrando nada.
Se trata de exponer la fe con caridad. La fe se expone, la fe no se impone, ¿verdad? Entonces nosotros exponemos la fe y el Espíritu Santo es el encargado de hablarle a la persona en el alma, en el corazón, para hacerle entender las verdades que Cristo le quiere revelar para el cambio de vida. Entonces nosotros con caridad, con mucho amor, debemos de exponer la fe. Y es una de las cosas que nos distingue a los católicos. Con mucho respeto defendemos nuestra fe. Basta mirar los foros, decía Fernando Casanova el año pasado. Fernando Casanova, un ex pastor evangélico convertido, teólogo convertido a la iglesia. Él decía, ¿con qué altura los católicos defienden la fe? Defienden la fe. Inclusive en un video que salía por ahí en YouTube, ¿verdad? Que lo estuvimos viendo, a Fernando Casanova, por haberse convertido a la iglesia católica, le decían alimaña, ¿cómo le decían? Alimaña, rata, inclusive, creo. Sí, cerdo, algo así, hermano. O sea, generalmente, los ataques son muy fuertes y nosotros no debemos de caer en la trampa del enemigo. Debemos de saber defender la fe, claro que sí, con fuerza, con firmeza, con ardor si es necesario, pero con mucha caridad, con mucho amor, por sobre todo el amor. Yo le he dicho a los hermanos, si estamos dialogando con un hermano no católico y entramos en una discusión y nos acaloramos, es mejor un momentico, contamos hasta 10, cada quien a su esquina, otra vez, acordarnos que es más lo que nos une que lo que nos separa, y empezamos de nuevo en el diálogo, ¿verdad? ¿Cierto? Porque si no, no estamos haciendo nada. ¿De acuerdo? Ese tercer punto es el que ya les decía, unidad. Unidad. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Y hay que reconocer con sinceridad, y hay que reconocerlo, y hay que ser honestos, de que muchos hermanos no católicos viven más la fe que muchos católicos. Y eso hay que reconocerlo. Hay muchos hermanos no católicos que dan más testimonio que muchos hermanos católicos, ¿verdad? Pero eso no significa que estén en la iglesia verdadera. Pero sí hay que reconocerlos, hay que reconocerlo. Y más bien, eso es lo que los está haciendo regresar a la iglesia. Eso es lo que les está haciendo regresar a la iglesia. Porque el hermano no católico que verdaderamente se forma, empieza a encontrarse con las verdades de Jesucristo, ¿verdad? Y estamos viviendo un tiempo de gracia en donde los hermanos no católicos están regresando a la iglesia. Número 4, el estudio. Un apologista necesita estudiar. ¿Cuánto diría yo que debe leer la palabra de Dios? Ok, todos los días, todos los días. Por lo menos debería de leerse una vez el Nuevo Testamento, por lo menos. Entonces, a partir de hoy usted va a empezar a leer la palabra de Dios todos los días. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, usted verá de acuerdo a su tiempo, pero todos los días debe leer la palabra de Dios. También todos los días debe leer el catecismo, aunque sea un numeral. Terminará en 3 años, pero debe leer el catecismo de la Iglesia Católica para conocer toda la doctrina de la iglesia, por lo menos una vez, ¿verdad? Y cuando vaya leyendo la palabra de Dios, vaya subrayando los textos más importantes que usted vaya encontrando. La Biblia se puede rayar, sí, hermano, se puede pintar. Para eso es su Biblia de estudio. Si usted tiene la Biblia de la abuelita, que es aquella que viene con oro y que usted le daría lástima rayarla, pues sí, esa no. Pero la de estudio, la suya, la personal, con la que usted se está formando, esa usted la puede subrayar de diferentes colores. ¿Estamos claros? Estas hojitas, para entrar al siguiente tema, estas hojitas se las va a entregar nuestra hermana Lili la próxima semana, ¿verdad? Entonces estas hojitas las vamos a entregar, que es guía para el principiante de apologética. Sencillamente que ustedes le peguen una leidita, porque si no, no entramos directamente con el tema. Y entonces es de darle una leidita, y si tienen alguna duda, que por favor entonces me la pregunten de hoy en 8, para dejar, digamos, como la introducción. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí vamos a entrar propiamente al tema. El tema de hoy se llama la Iglesia de Jesucristo.
La iglesia de Jesucristo. La pregunta principal que debemos de hacernos hoy es: ¿Cristo fundó una iglesia? Esa es la pregunta importante, porque en este momento hay muchas iglesias que se dicen tener la verdad. Se calcula que hay más de 40,000 iglesias, sectas, que se dicen tener la verdad. Todas se dicen tener el Espíritu Santo. Y sin embargo no todas creen lo mismo. Bautistas, metodistas, y ahí puede seguir usted. Luz del Mundo, Luz de Cristo, Roca del Pedernal, Piedra Angular, Pare Sufrir. Entonces hay muchas sectas que se dicen tener la verdad. Entonces es de vital importancia que nosotros podamos saber y conocer si la intención de Cristo fue fundar una iglesia. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 17 y siguientes. Nos dice la palabra de Dios, eso sí pueden buscarlo. San Mateo, capítulo 16. Y se lo van a aprender de una vez. Mateo, capítulo 16, versículo, vamos a empezar desde el 16. San Mateo 16. ¿Cuántos años tiene usted? 16. ¿No se le va a olvidar ya? ¿Cuántos años tiene usted? 16. San Mateo capítulo 16, versículo 16 por 2 o por 3. ¿Ah? Y hermano, rudo. San Mateo capítulo 16. Voy a leer yo desde el versículo 13. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro, versículo 16, mucha atención. Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, unas traducciones lo dicen, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios. ¿Qué le dice? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias. La intención de Jesucristo, mucha atención, la intención de Jesucristo es fundar una iglesia. Fundar una iglesia, esto es claro. Esto es un texto claro. Cristo mismo le está diciendo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no dijo mis iglesias, sino mi iglesia. Y a la par le dio una promesa. ¿Y cuál fue? Que las puertas del infierno no la vencerán. Que las puertas del infierno no la vencerán. Cristo está diciendo claramente, dice Fernando Casanova, con su boquita de comer, lo está expresando. Él es Dios, Dios Todopoderoso, y Él está diciendo con sus propios labios que quiere edificar una iglesia, mi iglesia. Y a la par va acompañada de una promesa que le dice que las puertas del infierno no la vencerán. Esto es importante. Porque los hermanos no católicos dicen que sí, que la iglesia desde el puro principio fue la iglesia católica. Ya los más maduros, ¿verdad? Pero que esa iglesia se desvió. Que esa iglesia se perdió en la historia. Y como esa iglesia se perdió en la historia, entonces tuvo que venir Martín Lutero
en el siglo XVI, en el año de 1517, a separarse de la iglesia para poder que empezara la verdadera iglesia de Cristo. Amados hermanos, con todo mi respeto, eso está en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clara. Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la vencerán. No la vencerán. Cristo está claramente edificando una iglesia y le está dando poder. Siga leyendo. Oiga lo que le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, Cristo claramente está edificando, construyendo, fundando una iglesia, cuya primera piedra, Pedro, le está dando autoridad y le está dando una promesa: las puertas del infierno no la vencerán. Las puertas del infierno no la vencerán. También dijo en San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Ponga mucha atención a esta palabra también. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Me ha sido dado. ¿Qué dice? Me ha sido dado todo el poder. O sea, Cristo es todopoderoso. Para los testigos de Jehová, que dicen que Cristo es Dios chiquitico, no es todopoderoso. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Cristo dijo: me ha sido dado todo poder, o sea, todopoderoso, en el cielo y en la tierra. Y pues, ojo el mandamiento que les da a los discípulos, dice: y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y oiga cómo termina. Versículo 20. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo iba a estar con los discípulos? ¿Con esa iglesia que está fundando sobre Pedro? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Decir entonces que la iglesia se desvió, decir entonces que ahora sí resurgió la nueva iglesia, una verdadera iglesia, los verdaderos cristianos, es estarle diciendo a Cristo mentiroso. Y sabemos que tal cosa no es posible porque Él es todopoderoso, y si Él lo dijo, Él lo cumple, y lo ha cumplido, porque esta iglesia tiene 2000 años para la gloria del Señor, 2000 años de profesar y mantenerse en una misma verdad. Y es que los hermanos no católicos no saben eso. Uno llega y les dice: hermano, es que la iglesia evangélica nació en el año de 1517, cuando Martín Lutero se separó de la iglesia. Y le dicen a uno: ¿y quién es Martín Lutero? Para que usted se dé cuenta. Entonces resulta que le creen a un pastor que les dice cualquier cosa, y no le creen a Cristo mismo, que en su palabra les dice que funda una iglesia y que va a estar con esa iglesia todos los años, hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Y permítame decirle aún más, hermano: la gran mayoría de las iglesias, entre comillas, que tenemos hoy en Costa Rica no son iglesias, son sectas. No tienen un gobierno, sino que alguien se decidió a hacerse pastor, se autonombró pastor, o otro lo nombró pastor, consiguió 20 firmas, se montó una casita y empezó a recibir a hermanos en su iglesia. Y estas sectas no tienen más de siglo y medio, porque las iglesias tradicionales que vienen de la Reforma, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, esas no son las iglesias que tenemos hoy aquí.
Las iglesias que tenemos hoy aquí son sectas. Y ellos le dicen a uno, mire hermano, es que yo solo le creo lo que dice la palabra de Dios. No hermano, usted no cree lo que dice la palabra de Dios, usted cree lo que el pastor interpreta la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Nosotros no, hermano. Nosotros escribimos la palabra de Dios por 2000 años. Esta palabra de Dios fue escrita por la Iglesia Católica. San Pablo católico, Pedro católico. Es más, usted busca en las Biblias evangélicas y ahí dice San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan. ¿Y quiénes tienen santos sino los católicos? Porque la Biblia es católica. Entonces creer que la verdadera iglesia de Cristo se desprendió en el siglo XVI es decirle a Cristo mentiroso, que Él no es todopoderoso, que Él no tuvo el poder para mantener a su iglesia. Y para la gloria de Dios, esta iglesia es la que Cristo fundó y tiene 2000 años. Usted la puede rastrear en la historia. Tenemos santos de santos desde el puro inicio. Santos desde el puro inicio. San Agustín, San Mateo, San Irineo, San Jerónimo, San Esteban, Santa Teresa de Jesús, Juan Pablo II. Esta es una iglesia que ha producido santos por 2000 años. Con muy buena intención, yo no digo que no, pueden llevar las almas a Cristo. La intención es buena, sí. Pero si un hermano es verdaderamente consecuente con la palabra de Dios y quiere conocer verdaderamente la palabra de Dios, tiene que profundizarla. Y ese es el reto que yo le hago a los hermanos no católicos. Que profundicen la palabra de Dios y que no crean todo lo que dicen los hermanos no católicos, los pastores, sino que busquen, investiguen, vayan a la historia y comprueben la veracidad de cuál es la iglesia que Cristo fundó. Y esto es bien importante, porque vea lo que Cristo les dijo. Oiga qué importante lo que les dijo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiso decir eso, que los apóstoles no iban a morir? ¿Eso quiso decir? ¿Que los apóstoles no iban a morir? ¿Qué es lo que está diciendo entonces Cristo? ¿Qué está diciendo? Que va a haber una sucesión apostólica. O sea que se van a pasar la antorcha, porque tienen que ir bautizando a todas las gentes. Y acuérdense que Cristo vino a la Palestina, ni siquiera estaba descubierto América. Si nosotros fuimos descubiertos en el año de 1482, ¿verdad? La pega no. Bueno, 1400, ahí. ¿Verdad? Hace poquito cumplimos los 500 años. Entonces ni siquiera estábamos nosotros dentro de... ¿Cómo llegan a bautizarnos a nosotros? ¿Por qué se llama San Juan de Dios, San Juan de Dios? ¿Por qué se llama San Sebastián, San Sebastián? ¿Por qué la capital de Costa Rica se llama San José? Porque nos colonizaron los católicos. Han transmitido la fe de generación en generación. Mucho cuidado a esto, y esto es bien importante. Hay que tomar con sospecha, con lupa. Hay que ir a buscar a la historia los que recibieron el evangelio de los apóstoles. Tienen que haber dejado algún rastro. Muy fácil, le dicen a uno. No, hermano, es que yo solo creo en la Biblia. Yo solo Biblia. ¿Para qué? Para no meterse en la historia, porque no les conviene. Solo Biblia, solo lo que yo entienda de la Biblia, porque a mí el Espíritu Santo me ilumina. Qué curioso, hermano. ¿Por qué ese mismo pasaje el Espíritu Santo a otros se lo reveló distinto? ¿No es que es el mismo Espíritu? ¿Por qué unos sí se casan y otros se permiten el divorcio? ¿Por qué unos comen chancho y otros no? ¿Por qué uno a las mujeres le permiten pantalones y otros no? ¿Por qué unos dicen que el bautismo sí es necesario y otros no? ¿Por qué unos dicen que el bautismo sí perdona pecados y otros no? ¿Acaso no es el mismo Espíritu? Ciertamente el Espíritu Santo viene a revelar a su iglesia. El Espíritu Santo acompaña a su iglesia.
pero se necesita de una jerarquía que mantenga la unidad de la iglesia. Y por eso Cristo instituyó a Pedro y los apóstoles y los sucesores de los apóstoles para que gobernasen esta iglesia. Y esos sucesores de los apóstoles se conocen hoy como los padres apostólicos. Eso es importante, póngalo por ahí, hermano. Póngalo por ahí. Los padres apostólicos son los que recibieron la fe directamente de los apóstoles y datan del año 33, o sea, del siglo I. Algunos dicen que hasta el siglo VI, otros hasta el siglo VIII. Por ahora me interesan los primeros 3 siglos. ¿Por qué? ¿Por qué me interesan los primeros 3 siglos? Porque la gran mayoría de los hermanos no católicos sostienen que la Iglesia Católica se fundó o se inició en Constantino, el emperador Constantino, en el año 321, 325. Del 321 al 325. Pero Constantino lo que hizo fue redactar un edicto, el edicto de Milán, en donde lo que dio fue la libertad de culto a los cristianos, porque en los primeros 3 siglos los cristianos fueron perseguidos, no tenían libertad de culto. La Iglesia Católica no nació en el 321. Entonces es importante, y yo lanzo este reto. Es importante que los hermanos no católicos vayan e investiguen los primeros 3 siglos de la era cristiana y me digan a cuál iglesia evangélica se parece más. Eso es importante. Y esto queda abierto para todo el curso. Porque aquí vamos a ver los padres de la iglesia a lo largo de todos los temas del curso. Vamos a definir este misterio iglesia, porque a uno le dice muy fácil. Cuando uno empieza y saca esta cita, le dice, sí, hermano, es que la iglesia somos todos. Se la brincan, hermano. Se la brincan fácil. Entonces, vamos a investigar a los padres apostólicos, los primeros 300 años, de los que recibieron la fe. Y si a uno le dicen, hermano, es que la iglesia somos todos. Es cierto, hermano, pero una media verdad no es toda la verdad. Entonces necesitamos definir este misterio iglesia. ¿Y cómo lo definimos? ¿Qué hacía esta iglesia primitiva? ¿Qué hacía esta iglesia primitiva? A ver, ¿a cuál iglesia se parece? Veamos las características que dice la Escritura que tiene esta iglesia y usted me va a decir a cuál iglesia se parece. ¿De acuerdo? La autoridad fue dada a Pedro y a sus apóstoles en Mateo 18:18. Apunte, Mateo 18:18. 18:18. No, 18:18. Mateo 18:18 ahora. O sea, sobre Pedro en Mateo 16:18, está bien. Y a los apóstoles le dio autoridad también en Mateo 18:18. Eso está fácil. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Mateo 16:18 le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y luego le dice a los apóstoles en Mateo 18:18 que lo que aten en la tierra será atado en los cielos y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. O sea, le está dando a los apóstoles autoridad. Le está dando a los apóstoles autoridad. Porque esta iglesia está fundada, el fundamento de edificación de la iglesia es apostólico. ¿Qué decimos nosotros? La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Efesios capítulo 2, versículo 20, versículo del 20 al 22 nos dice, aquí es con muchas citas, hermanos, con muchas citas, para que ustedes vayan. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Oiga lo que dice Pablo en su carta a los Efesios. Oiga qué lindo, hermano. Oiga qué lindo, hermano. A mí me encanta el postre tres leches. Esto es como un tres leches para mí. Dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Está hablando de la iglesia,
en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu, palabra de Dios. O sea, el fundamento de la iglesia, la autoridad, Cristo delega su autoridad a Pedro y a los apóstoles. Aprendas en este axioma de fe. Oiga qué lindo, oiga qué interesante. Dios quiere salvar al hombre a través del hombre. Púntelo ahí, hermano, póngalo, subrayelo, eso es una verdad de fe. Dios quiere salvar al hombre a través del hombre. Porque le dicen a uno, no, hermano, yo no necesito la iglesia. Yo no necesito la iglesia. Si no la necesita, ¿por qué Cristo la fundó? ¿Por qué Cristo edificó una iglesia? ¿Por qué le dio autoridad? ¿Por qué le dio apóstoles? Y a ver, ¿cómo recibió la fe usted? No me diga que bajó el ángel Gabriel a contarle. No me diga que la fe usted la recibió porque vino Jesucristo y se le apareció. ¿Quién le predicó a usted la fe, hermano? ¿Quién? ¿Hay otro hermano? ¿Y cómo se llama ese otro hermano? El nombre que le ponga se llama iglesia. Porque la fe, dice San Pablo, entra por la escucha de la palabra de Dios. Así que el misterio iglesia está presente en la predicación. ¿Cómo vas a recibir la palabra de Dios? ¿Cómo vas a recibir la fe si la iglesia no te lo hubiese dado? Los hermanos no católicos que hablan tanto de la Biblia, pregúnteles usted, a ver, hermano, ¿de dónde sacó usted la Biblia? A ver, ¿de dónde sacó la Biblia? Ah, a mí me la dio el pastor. Ah, bueno, ¿y su pastor quién se la dio? A mí me la dio otro pastor. Ah, bueno, ¿y a usted quién se la dio? De Irán, el otro pastor, hasta llegar a Martín Lutero, ex sacerdote católico que sacó la Biblia de la iglesia. ¿Por qué está la iglesia de la Biblia? No es que la iglesia sale de la Biblia, sino que más bien, no es que la Biblia sale de la iglesia, sino más bien la iglesia es la que porta la Biblia, la que trae la Biblia, la que custodia la Biblia. Ya me estoy metiendo en otro tema, en solo Biblia, ya lo vamos a ver. Ese es riquísimo también, porque le dicen a uno, a mí me decía un pastor evangélico de San Juan de Dios, no digo el nombre, un pastor evangélico de San Juan de Dios me decía, hermano, pero es que hasta ahora es que están leyendo la Biblia. Y le hago, ¡pep! Error. Le digo, grave error, hermano. ¿Cuándo fue que se inventó la imprenta? A ver, hermano, en el año de 1450. ¿Cómo cree usted que antes de la imprenta teníamos Biblias? Nuestros monjes, hermano, nuestros monjes, a puño y papel, póngale, nuestros monjes, 3 años haciendo una copia, los copistas, haciendo copias de la Sagrada Escritura, por más de 15 siglos a mano, se gastaban las pupilas. Cuando se quemó una oportunidad, San Jerónimo en el año 381, fue el que tradujo la Biblia del hebreo, arameo y griego al latín. Lo que se conoce hoy como la Biblia Vulgata, todavía se usa, es una Biblia muy respetada, porque San Jerónimo conocía la lengua semítica, la lengua en que fue escrita la Biblia. Entonces él hizo una interpretación excelente al latín de la Sagrada Escritura. Entonces cuando se estaba quemando una de las librerías, ¡uy, la Biblia! ¡Salven la Biblia! Usted sabe lo que costaba una Biblia, hermano, la Biblia. Entonces dijo un santo, uno de los monjes, no, salven a San Jerónimo que se la sabe toda. Es una anécdota de San Jerónimo, porque nosotros hemos sido los custodios, los que hemos copiado, los que hemos interpretado, los que el Señor nos delegó la custodia, el depósito de la fe, en la tradición y en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y ya me desvié del tema. ¿Por dónde iba? Estaba con los apóstoles, sobre el cimiento de los apóstoles. Apocalipsis 21:14 dice, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis de Revelaciones dice, la muralla de la ciudad, está hablando de la Jerusalén celestial, 21:14, la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, palabra de Dios.
Apocalipsis 21:14. Esta iglesia está fundamentada sobre los apóstoles. Y el Señor les dio autoridad a tal punto que en Lucas 10:16, Cristo llegó a decirle a los apóstoles, oiga, se les dio autoridad, oiga, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y a quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios. Oiga, qué fuerte. El que rechaza a los apóstoles, el que rechaza esa sucesión apostólica, rechaza a Cristo mismo. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Y por eso Cristo le dio autoridad y le dio el Espíritu Santo. Usted lo puede leer en San Juan 14, versículos 16 al 18. San Juan 14, 16, 18. Oiga lo que les dice. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, o sea, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para que esté con ellos cuándo? Siempre. ¿Significa que ellos no se iban a morir? No. Está diciendo una sucesión apostólica. Él está edificando una iglesia que ya vimos, va a permanecer hasta el fin de los tiempos por promesa de Cristo. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Palabra de Dios, que dice que les va a dar el Espíritu de la verdad. Y continúa diciendo en San Juan 14, 26, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan 16, 13, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Palabra de Dios. Es interesante. Detengámonos aquí un poquito. Vea qué lindo, vea qué rico. Dice, y os guiará hasta la verdad completa. Significa que Cristo no les dio toda la verdad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Porque es interesante. Él les dice, les da autoridad, lo que aten en la tierra queda atado en el cielo, lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo, y les dice, cuando Él venga, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa. ¿Significa esto que Cristo no les dio toda la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad completa está ahí, es Cristo. El misterio de Cristo es toda la verdad. Pero ellos comprendieron todo el misterio de Cristo de una vez. Ahí está el detalle. Ese es el detalle, dijo Mario Moreno Cantinflas, gran profeta. Ahí está el detalle. El detalle es que esa iglesia va a perseverar en el conocimiento de esa verdad. Y como va a ir perseverando en el conocimiento de esa verdad, el Espíritu Santo, que los va a llevar hasta la verdad completa, les va a permitir ir definiendo dogmas de fe para que el pueblo vaya entendiendo mejor la doctrina que Cristo les enseñó. Y después vamos a explicar eso. Pero nótese, porque ellos llegan y le dicen a uno, no hermano, es que todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. A ver hermano, búsqueme la clonación humana, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y no es que todo está en la Biblia. A ver hermano, búsqueme problemas de bioética. Los problemas de bioética que hay hoy en día. Clonación humana, niños que nacen por probeta, células ahora, mezclan células y hacen... Eso está en la Biblia.
Y es que le dicen a mi hermano, es que todo está en la Biblia. Hermano, a ver, ¿usted cree en la Santísima Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, hermano, yo creo en la Santísima Trinidad. A ver, búsqueme la palabra Santísima Trinidad en la Biblia. ¿No está? Es un dogma católico que se definió en el concilio del 321, 325 y 383. Niceo Constantinopolitano. Es un dogma católico. Él dice, el que puso Fernando Casanova, un hermano de Asambleas de Dios, le dijo, a ver hermano, búsqueme iglesia católica en la Biblia, ¿dónde está? Él le dice, yo se la encuentro cuando usted me encuentre iglesia Asambleas de Dios en la Biblia. Hermano, porque Cristo los va a llevar a la verdad completa. Es una verdad que va a ir meditando, van a ir conociendo, penetrando el misterio de Cristo, lo que Cristo ha revelado, y le va a permitir a esta iglesia que Cristo le dijo, que Cristo le prometió que las puertas del infierno no la vencería y que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos y que les daría el Espíritu Santo que los llevaría a la verdad completa. Le va a permitir a esta iglesia ser infalible, no errar. Por pura lógica, todos los imperios han caído. El imperio romano, el capitalismo, el comunismo, todo ha caído. La única institución del mundo que se ha mantenido por 2000 años, póngale nombre, Iglesia Católica, porque está sostenida por Cristo. Creo que era San Juan Bosco, no sé, un santo que decía, si nosotros los sacerdotes no hemos podido destruir esta iglesia, ¿quién lo va a hacer? Dice. Si nosotros los seres humanos, los católicos, no hemos podido destruir esta iglesia, ¿quién lo va a hacer? Porque está sostenida por la promesa de Cristo, que es todopoderoso. Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Yo por mi parte estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la iglesia católica. Esa es la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos para la gloria de Dios. Eso se merece un aplauso. Para la gloria de Dios. La iglesia es eterna y su sabiduría y verdad están en la iglesia. Efesios 3:10. Oiga qué lindo lo que dice Efesios 3:10. Porque la multiforme sabiduría de Dios, oiga qué lindo, hermano. Porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Palabra de Dios. La sabiduría de Dios, dice Efesios 3:10, está en la iglesia. En esa que se fundó sobre los apóstoles. Pedro como el primer papa. Yo le preguntaba a un hermano no católico, a ver hermano, ¿cuál es la columna y fundamento de la verdad? La Biblia. Sí. ¿Cuál es la columna y fundamento de la verdad? La Biblia. A ver hermano, leamos lo que dice 1 de Timoteo 3:15. Búsquelo hermano. Búsquelo por favor. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Cuál es la columna y fundamento de la verdad? Vean lo que le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Vamos a empezar desde el versículo 14. Oiga qué lindo lo que le dice, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti. Le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Pero si tardo, le dice, para que sepas cómo hay que portarse en la casa del Dios vivo. Para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Oiga lo que le dice, a Timoteo. Oiga, le dice, por si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa del Dios vivo, que es la iglesia. O sea, la iglesia es la casa del Dios vivo. Nosotros sí sabemos dónde está la casa del Dios vivo, dónde está el Dios vivo. Nosotros sí sabemos, gloria al Señor por eso. Que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, palabra de Dios. ¿Cuál es la columna y fundamento de la verdad? La iglesia. La iglesia, dice San Pablo, es la depositaria, la columna, el fundamento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. No la Biblia.
sino la iglesia. Y cuando veamos solo Biblia vamos a entender por qué. Porque la Biblia se empezó a escribir a partir de la muerte de Cristo. El primer evangelio en escribirse fue en el año 50. Muchos hermanos no católicos creen que Jesucristo, en lugar de mandarlos a predicar, les dijo: vayan y escriban la Biblia. En lugar de predicarla, vayan y escríbanla. Y en lugar de entregarnos a María como madre en la cruz, les entregó la Biblia. Y no es así. La escritura llegó a compilarse, a unirse como tal. El canon de la iglesia lo definió en el año 383. O sea, 3 siglos, casi 400 años después, es que tenemos la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sí estaba compilado ya, de los judíos, la Torá, la ley y los profetas. Entonces, ¿cuál es la depositaria de la verdad? No es la Escritura, la depositaria de la verdad es la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que Cristo fundó sobre los apóstoles y que fue pasando de generación en generación esa verdad, ¿verdad?, hasta el día de hoy, 2000 años después. Le dicen a uno: no hermano, es que esa iglesia es espiritual, no es visible, ¿verdad? Es lo que le dicen a uno. Vamos a entrar a palabras mayores. San Juan capítulo 17, versículo 18. Mucha atención. San Juan 17, 18. 17, 18. Vamos a ir definiendo cada vez más ese misterio, iglesia. Vamos a ver cuál era la voluntad de Cristo en esa iglesia. Y oiga lo que le dice: Cristo, antes de morir, ora por sus apóstoles. Esto se llama la oración sacerdotal. Él antes de morir ora por sus apóstoles. Y en esta oración les dice lo siguiente. Voy a empezar desde el versículo 17. Mejor desde el 15. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. Van a ser guardados por la verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Él envía a los apóstoles al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Sucesión apostólica. Y ahora sí, versículo 21. Todas las luces encendidas. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Oiga, qué unidad está hablando el Señor. Es la oración de Jesús al Padre. Está el Espíritu presente, o sea, es una oración en la intimidad de Dios. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo presente. La Santísima Trinidad está hablando en sí misma en ese momento. Y el Hijo le está diciendo al Padre: que sean uno como tú y yo somos uno. La Santísima Trinidad es indivisible. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios en 3 divinas personas. Tremenda unidad. Y está diciéndole que esos apóstoles, esa iglesia naciente, sea uno. Como tú y yo somos uno. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Palabra de Dios.
¿Para qué que sean uno? Para que el mundo crea esa unidad de esa iglesia que Cristo fundó sobre los apóstoles, esa tremenda unidad, que sean uno. ¿Es para qué? Para que el mundo crea. ¿Sabe usted, hermano? Con gran tristeza lo digo. ¿Sabes por qué el mundo de hoy y muchos de nuestros compañeros de trabajo y de nuestros amigos no creen en Dios y no siguen a Dios? Porque no somos uno. Porque el gran pecado de Martín Lutero fue precisamente dividir a la iglesia. Y en el momento en que dividió a los cristianos, entre los mismos cristianos nos hemos agarrado bibliazos. Y todos nos decimos tener a la verdad, a tal punto que hay muchos en este momento confundidos y no saben cuál es la verdad. Este es un gran pecado que cargan los reformadores. Y hay muchos que, conociendo esta verdad, no se atreven a venir a esta iglesia, que saben que es la iglesia que Cristo fundó, y cargarán igual con el mismo pecado. Hay hermanos no católicos que van a una iglesia evangélica y como resulta que empezaron a estudiar, empezaron a contradecir al pastor, el pastor los echó de la iglesia, el pastor los sancionó, el pastor los excomulgó, entonces resulta que ya no vuelven a ninguna iglesia, ya no creen en la iglesia católica porque dicen que es satánica. Que la iglesia, todo el que es católico está condenado, porque ellos lo que se pasan es: usted es salvo, usted no es salvo, usted es salvo, usted no es salvo, usted es salvo, usted no es salvo, repartiendo tiquetes para el infierno, ¿verdad? Y decir quién es salvo y quién no es salvo. Y entonces muchos salen decepcionados de la iglesia no católica, de las iglesias no católicas, y resulta que se quedan sin fe, lo que Satanás quería. Porque como Satanás no pudo dividir el cuerpo de Cristo en la cruz, no pudo romperle ninguno de sus huesos, sí dividió el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia de la cual Él es cabeza y nosotros somos su cuerpo, y se ha dedicado a partir y a fraccionar a los cristianos. Y en este momento hay muchos hermanos, oiga, con gran dolor, condenándose por la increencia, por la falta de unidad. Por muchos hermanos que se andan diciendo tener la verdad. Ahí aparece uno llamándose Jesús, diciéndose tener la verdad, y predica por el tele. ¿Se lo han visto? Por video predica. Le ponen una pantalla, pero recogen el diezmo en vivo. Así está, sí. Así es. Y hay muchos hermanos en este momento confundidos. Y mire, ¿qué dice? Para que todos sean uno. Ese es el detalle. Y nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esta iglesia perseveraba en la misma verdad por 2000 años. Me contaron el testimonio de una señora que asistía a una iglesia. Entonces resulta que el pastor le dijo que tenía que donarle el lote, porque ahí iba a construir, que el Señor le dijo que tenía que donarle un lote porque tenía que construir ahí su iglesia. Viene la señora y le dona el lote. Y después le dice que tiene que deshacerse del tele porque el tele es pecado y que solo pecado se recibe por el tele. Entonces ella dona el tele a la iglesia. Entonces resulta que la señora va pasando por el lote en donde ya tiene su casa el pastor y la iglesia, y ve a la esposa del pastor viendo tele, el tele de ella. Y entonces ahorita está en un problema legal para ver si puede recuperar el lote y el tele. ¿Quién sabe qué más? ¿Verdad? Mire, hermanos, hay una manipulación del espíritu bárbara en este momento. Bueno, llegué y le dice: mire, hermano, pare de sufrir. Venga, usted tiene cáncer, aquí se va a sanar. Venga, eche, y aquí usted se sana. Oiga, así salen en el tele, hermano, así salen. Mire, a mí me hace gracia porque, ¿sabe una de las críticas que hizo Martín Lutero para irse de la iglesia? Fueron las indulgencias. Indulgencias porque decía que con un dinero comprábamos un bien espiritual que era el perdón de los pecados. Y por eso se separaron de la iglesia, por las indulgencias. Y hoy venden indulgencias por el tele. Escandalosas, venga, de su plata, done el lote y usted se va a sanar y va a recibir el 100 por 1. Usted está dando un dinero para poder recibir algo espiritual. O sea, cambiaron las indulgencias por indulgencias electrónicas hoy en día. Y vaya poder que tiene esa gente. Vaya poder económico que tiene esa gente. Hermano, hay que denunciar, hermano. Mucho se ha hablado del padre Minor y de que fue una estafa, porque muchos dieron
Muchos dieron, y entonces se dice que el padre Magno le estafó a toda esa gente que recibió. ¿Y todos los pastores evangélicos qué? ¿Y todas las iglesias protestantes qué? ¿Y todas las iglesias qué? Han recibido dineros. Y por lo menos en la iglesia católica nosotros los distribuimos a bienes de beneficencia. Sostenemos orfanatos, sidosos y las obras de misericordia que tiene la iglesia. Cualquier cantidad de escuelas, colegios. Pero hermano, con gran tristeza hay que decirlo, el dinero que entra a unas sectas para el pastor. Así es, así es. Entonces hermanos, hay que abrir los ojos. Llegó el momento de abrir los ojos. Llegó el momento de buscar la verdad, de ver la realidad y de investigar lo que Cristo nos dejó fundado desde el puro principio. Y no dejarnos manipular más y engañarnos más. Pastores que han llegado y le han dicho, mire muchacha, usted se tiene que casar conmigo porque Dios me lo dijo. ¿Y yo qué hago?, pregunta la hermana. Oiga, eso es cierto. Cuando yo estaba en la Juventud Católica Renovada atendiendo aquí, era una hermanita que llegó a decirme, una hermanita que asistía en la iglesia evangélica, que llegó a pedir consejería y a decirme, es que el pastor dice que yo me tengo que casar con ella, porque el Señor se lo reveló en un sueño. Le digo, vaya, dígale a ese pastor que no sea tan chismoso, que si el Señor quiere decirle algo, que se lo diga directamente a usted. ¿Ah? ¿Qué señor más chismoso le va a decir a otro? Que se lo diga a usted. Oiga, también aquí en la iglesia católica, no digamos, uy, todo por allá también, ¿verdad? Dentro de la renovación carismática hay mucha manipulación del espíritu, también te da mucho cuidado. Mira, hermanita, es que el Señor me reveló que usted y yo, uno para el otro, ¿verdad? Y entonces resulta que el coordinador sale con la mejor full wheelers, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces, hermano, ¿verdad? Ahí es donde hay que tener cuidado, discernimiento a las hermanitas, mucho discernimiento. Hay mucha gente en este siglo XX que con el cuento anda manipulando. Y entonces, porque el hermano resulta que habla en lenguas, entonces el hermano ya. Porque como el hermano ya sana, expulsa demonios, entonces el hermano es. Sépalo de una vez por todas. Los carismas no salvan. Mire, usted puede tener todos los carismas del mundo, pero si no tiene amor, nada soy, Señor. Usted puede tener todos los carismas. Dijo aquel hermano, usted tiene el carisma del canto. No, hermano, ese es el único carisma que Dios no me dio. ¿Sí? Es el único carisma que Dios no me dio. Hay muchos hermanos que tienen don de lenguas, que predicación, que profecía, ¿verdad? Y entonces se ponen a manipular a los demás hermanos por los carismas. Mucho cuidado, hermano, porque los carismas se pueden manipular. Acuérdese que el Espíritu Santo no va a actuar por encima de su voluntad, porque una decisión que tomó Dios desde el puro principio es que nos dio el libre albedrío, la voluntad para que usted pueda decidir. Entonces hay muchos hermanos que se dicen tener el Espíritu Santo y lo que hacen es manipular al Espíritu Santo porque se puede. Qué gran regalo, qué gran misterio, qué gran Dios, pero qué miedo. Entonces, hermanos, hay que abrir bien los ojos. Y para que vean que no les estoy pateando, San Mateo capítulo 7, de una sola vez, lo vamos a leer. San Mateo capítulo 7, 7:21. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así de dura es la palabra de Dios. Ten mucho cuidado, porque hay mucha gente manipulando la fe y manipulando los dones. Seguimos. Efesios. ¿Cómo tiene que ser esta unidad? Efesios capítulo 4, versículo 2. Versículo 3. ¿Cómo tiene que ser esta unidad? Oiga, ponga mucha atención, esta tiene que aprendérsela también. Efesios 4:3. Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una en la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,
Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios. ¿Qué dice? Una fe, un solo bautismo, un solo Señor. Nosotros los católicos tenemos una sola fe. No es que uno cree, no hermano, no se reúna con esa iglesia porque ahí se tiran por el piso y dan vueltas. No hermano, no se reúna por esa iglesia porque ahí tienen el don de lenguas, que es raro. No hermano, no se metan porque ellos no tienen una sola fe. Entre ellos mismos, a mí me hizo mucha gracia porque habían dos pastores evangélicos y yo estaba dialogando con ellos. Y yo les decía, ¿usted cree en sola fe? Y me decía, sí. Y el otro me decía, no. Y entonces yo le decía, ¿usted cree que las obras pueden salvar? Uno me decía, sí, y otro no. ¿Verdad? Entonces me hizo gracia porque entre los dos pastores evangélicos, uno de Asambleas de Dios y el otro asistía aquí a San Rafael abajo, entonces ni entre ellos mismos tenían una sola fe. En cambio nosotros los católicos tenemos una sola fe. Usted me pregunta a cualquier católico del mundo, llámese chino, conchinchino, y de cualquier parte del mundo, europeo, español, lo que quiera, o aquí en América, ¿en qué cree usted? Y todo católico le va a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo. ¿Sabía usted que ese es el símbolo de los apóstoles? O sea, el credo de los apóstoles. ¿Ah? Desde el segundo siglo tenemos profesado primero el credo pequeño, después se fue ampliando el credo de los apóstoles. ¿Y sabe qué es lo que más gracia me da? Esta es la historia del cristianismo narrada por un evangélico, ¿verdad? Narrada por un evangélico. Y entonces él dice, ve qué interesante, man. En el credo de los apóstoles, o en el símbolo, vamos a ver, lo tengo todo deshojado, Uno de los principales usos del símbolo era el bautismo, cuando se le hacía al candidato 3 preguntas, en las que encontramos en forma interrogatoria palabras que nos recuerdan nuestro credo hoy. Esto lo está diciendo un evangélico. Historia del cristianismo. Y él dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió, y se levantó de nuevo el tercer día, vino entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Un evangélico estudiado, un evangélico estudiado. Entonces, esto es lo que está diciendo un evangélico. A mí me hace mucha gracia. Inclusive, oiga, la Iglesia Católica Antigua, dice él, dice, esto es lo que quería decir en sus orígenes la frase Iglesia Católica. La palabra católica quiere decir universal, pero también quiere decir según el todo. En ambos sentidos, frente a los herejes, la Iglesia del siglo II, desde el siglo II, San Irineo de León dijo que la iglesia se llamaba católica. Comenzó a darse el título de católica. Lo que esto quería decir era, en primer lugar, que se trataba de la iglesia universal. Yo me atrevo a decir, esto es palabra de Dios. Un hermano no católico. Ahora, narrando el culto, oiga, que esto se pone bueno, hermano. Narrando el culto que tenía la iglesia católica, al inicio, la iglesia de los primeros siglos, nótese, es un evangélico el que está diciendo esto, ¿verdad? Oiga el prefacio. Este primer volumen de historia del cristianismo reúne 1500 años de historia de la iglesia, desde la era de los mártires hasta la era de los sueños frustrados. En esta obra, como se ha mencionado en ediciones anteriores, una narración informativa interesante, dramática y sobre todo obra viva. Ok, entonces aquí dice, la expansión de la obra misionera en todos los temas junto a las jornadas de cruzadas que dejaron... Ok, para ver dónde es que dice. En conclusión, podemos considerar esta historia del cristianismo como una fascinante introducción al escenario de la historia de la iglesia para maestros y alumnos, pastores y lectores en general, que disfrutarán de un documento de inestimable valor, escrito en un lenguaje sencillo, ameno, claro y desafiante, que nos invita a profundizar en las raíces mismas de la fe que suscribimos y a continuar con la tarea que nos encomendó Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, él está recomendando, claro, él lo que dice es que la iglesia se desvió en el siglo XV, ¿verdad? Entonces él narra toda la historia del cristianismo de los primeros siglos y obviamente ¿qué está narrando? A la iglesia católica, a la iglesia de los primeros cristianos. Y oiga el culto, oiga que toque.
Desde sus primeros inicios, la iglesia cristiana acostumbraba a reunirse el primer día de la semana para partir el pan. Para partir el pan. La razón por la que el culto tenía lugar el primer día de la semana era que ese día se conmemoraba la resurrección del Señor. Luego, el propósito principal del culto no era llamar a los fieles a la penitencia, ni hacerles sentir el peso de sus pecados, sino celebrar la resurrección del Señor. Cada vez que comemos de este pan, de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vengas. Y las promesas de que esa resurrección era el sello. Es por esto que el libro de Hechos describe aquellos cultos diciendo que partiendo el pan en casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A partir de entonces y a través de casi toda la historia de la iglesia, la comunión ha sido el centro del culto cristiano. Es solo en fecha relativamente reciente que algunas iglesias protestantes han establecido la práctica de reunirse para adorar los domingos sin celebrar la comunión. Oiga, el gobierno, y todavía aquí yo le puedo leer, la comunión se celebraba en medio de una comida, cada cual traía lo que podía, y tras la comida común se celebraba oraciones sobre el pan y el vino, oraciones sobre el pan y el vino. Está narrando la misa, es que no lo ponen así, pero está narrando la misa, hermano. En la primera se leían y comentaban las escrituras, se elevaban oraciones y se cantaban himnos. La segunda parte del servicio comenzaba generalmente con el ósculo de la paz. Luego alguien traía el pan y el vino hacia el frente, oración sobre el pan y el vino, en el que recordaban los actos salvíficos de Dios y se invocaba la acción del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Después se partía el pan, los presentes comulgaban y se despedían con la bendición. Naturalmente a estos elementos comunes se les añadían muchos otros en diversos lugares y circunstancias. Perdónenme, señores, esto se llama Santa Misa. ¿Ah? Y el gobierno de la iglesia, la organización de la iglesia, no cabe duda de que a fines del siglo II existía en la iglesia una jerarquía con 3 niveles: obispos, presbíteros y diáconos. Tome chichi. Historia del cristianismo, tomo 1, por Justo L. González, para cualquier hermano no católico que desee leerlo. Esa es la iglesia de Cristo. No lo puedo negar, no lo podemos negar. Claro, ellos se escudan en que la iglesia se desvió, pero ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia que se parece más a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles? Dígame. Y según él, ¿en qué se desvió la iglesia? Porque... Martín Lutero. O sea, cuando ya entra el periodo oscuro de la iglesia, ya después eso lo podemos ver, que es del año 1200 al 1500, entra un periodo oscuro de la iglesia, entonces entra una crisis de la iglesia, entonces ellos dicen que ahí se desvió la iglesia y sale la verdadera iglesia de Cristo. Pero ya vimos que eso no es posible, porque Cristo le dijo: las puertas del infierno no la vencerán, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y vamos a finalizar con Efesios capítulo 5, ya los veo cansados. Efesios capítulo 5, es riquísimo este texto, me fascina este texto. Efesios capítulo 5, versículo 21. Yo siempre había leído, sí, me quedan muchas citas más, donde se nombran obispos en la iglesia, donde se nombran diáconos. Yo ahora les doy citas corridas para que ustedes investiguen, ¿de acuerdo? Efesios capítulo 5, si gusta lo buscan en la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 21. Oiga qué tremendo, Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Vea, nótese que Pablo está comparando el matrimonio de una pareja con el matrimonio de Cristo y su iglesia, o sea, su esposa, ¿verdad? Entonces le dice: el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. El salvador del cuerpo, o sea, el salvador de la iglesia. Entonces le dicen a uno: mire, Cristo vino para salvarte y tu salvación es personal. Eso es cierto, pero es comunitaria también, porque una verdad no es toda la verdad. Y Cristo vino a salvar a toda su iglesia, a cada uno, pero también al cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia
ni se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su iglesia, porque Cristo ama a su iglesia, porque Cristo está preparándose para las bodas del Cordero con su iglesia. La iglesia está preparando para las bodas del Cordero, o sea, con Cristo. Entonces Cristo está hablando aquí, Pablo está hablando del romanticismo del amor de Cristo que ama a su iglesia, y continúa. ¿Para qué? Para santificarla, purificándola mediante el baño de agua. ¿Cuál es el baño de agua? El bautismo. En virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Y continúa diciendo, oiga que riquísimo, saboreo yo, dice: así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne, lo que es mismo decir, Cristo jamás va a aborrecer a su iglesia. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño. ¿A quién cuida y alimenta con cariño? A su iglesia, a su esposa. Lo mismo que Cristo a la iglesia. Versículo 29. Pues somos miembros de su cuerpo. Y oiga cómo cierra. Ese es el tarán. Oiga cómo cierra Pablo. Oiga que dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una carne. ¿Qué dice? Dejarán a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Y oiga cómo concluye: gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. O sea, que Cristo y la iglesia son una sola carne, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Eso usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, decir que Cristo abandonó a la iglesia es decirle a Cristo adúltero. Decirle a Cristo que Cristo abandonó a la iglesia y se fue con otras iglesias es decirle a Cristo adúltero. A ver, hermanos, respóndame con honestidad. ¿Hay mujeres más lindas que su esposa? A ver, jóvenes, ustedes que tienen novias, ¿hay mujeres más lindas que su novia? Claro que hay mujeres más lindas que mi esposa, pero yo a la que amo es a mi esposa. Yo me casé con mi esposa, ella y yo somos una sola carne, y yo no respiro sin ella. Si yo me voy con otra mujer, estoy cometiendo adulterio. Si un hermano católico se va de la iglesia de Cristo, está cometiendo adulterio espiritual, porque está prefiriendo otras en lugar de la esposa de Cristo. Y Cristo no va a escoger a otra. Cristo alimenta, la cuida con cariño a su iglesia, a la iglesia que él mismo fundó, a la que pagó por precio de sangre. A esa iglesia Cristo no se va a ir en pos de otras mujeres. Ay, hermano, es que ahí en mi iglesia me llevan a los chiquitos a escuela dominical. Ahí en mi iglesia tenemos aire acondicionado. En esa iglesia uno se sienta. Es más, le ponen unas baranditas para que uno no tenga ni que tocar a la otra persona. Uno está bien cómodo, no como en la iglesia católica, que son esos llenazos y uno, ¿verdad? Todo ahí estrujado y ese calor. No. Ahí, mire, se llevan a los chiquitos, ahí, mire, el pastor. Es más, a mí me mandan hasta un bus a recogerme. Adúlteros espirituales, porque han preferido otras iglesias que la iglesia de Cristo. Porque han preferido otra iglesia que la iglesia de Cristo. Y es interesante, porque ahí en 1 Corintios capítulo 12, precisamente, porque ellos dicen, no, es que yo no tengo necesidad de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, puede leérselo todo. Así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte miembros los unos de los otros. Y ahí es donde viene diciendo que porque uno es dedo y el otro es no necesito, porque uno es ojo y el otro es mano, y le dice al otro no necesito. No, dice, porque todos nos necesitamos unos a otros en el cuerpo místico de Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces yo no puedo decir yo no necesito a la iglesia, como los hermanos no católicos dicen solo Cristo. ¿Qué es lo que están diciendo? No me meta a la iglesia. Sí, hermano, nosotros creemos en solo Cristo.
Pero permítame decirle, este Cristo tiene una esposa, se llama Iglesia Católica. Este Cristo tiene una mamá, se llama la Virgen María. Y este Cristo tiene un montón de hijos y santos en la comunión de los santos, que son ustedes y yo y todos los santos que están en el cielo, que formamos esta bendita Iglesia Católica, la Jerusalén celestial, la que Cristo ama y espera casarse con nosotros hasta el fin de los tiempos. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza de hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a profundizar en esta palabra, que nos ayudes, Señor, a entender más esta palabra. Ayúdanos, amado Dios, para poder amar a tu iglesia. Sí, Señor, sabemos que mientras habemos hombres en ella, hay pecadores. Pero porque haya un sacerdote pecador, o un laico pecador, o un obispo pecador, no significa que no sea tu iglesia, Señor. Porque donde hayamos seres humanos habrá pecado. Y si a ti te fallaron, Señor, si te falló Pedro, si te falló cada uno de sus apóstoles, que hasta en el mismo momento de la cruz estaba Juan, el discípulo amado, no te van a fallar, Señor, en tu iglesia, o no te hemos fallado en tu iglesia. La verdad de una iglesia no se funda, amado Señor, sobre el pecado de muchos de nosotros que cometamos. Te pedimos el don de la santidad. Sabemos que esta iglesia es santa porque tú eres santo, Señor, pero también sabemos que somos cristianos en perseverancia, cristianos que crecemos, cristianos que estamos luchando, cristianos que pedimos cada día más la fuerza de tu Espíritu para vencer al maligno. Por eso, Señor, permítenos ser testigos de tu amor y de tu poder, y sigue protegiendo esta iglesia, amándola, llenándola, cuidándola, y que siga trayendo a tantos hermanos que hoy por hoy están regresando a tu iglesia por fuerza de la verdad. Gracias, amado Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, por los siglos de los siglos. Santa María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para mayor información, visite la página www.conociendolaverdad.org y a los teléfonos 22 21 55 81 o 22 23 91 90. Para llamadas desde el exterior, agregue el número 506.